Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy, bueno, cambiamos un poco el foco, ¿verdad? Exacto, nos alejamos de los grandes titulares, de lo global, para sumergirnos en algo distinto. Algo mucho más cercano, sí. Un periodismo que, bueno, que late al ritmo de una comunidad específica. El periodismo local. Y para guiarnos tenemos un texto titulado El alma del valle. Nos da una mirada muy íntima a este trabajo. Eso es. A través de él vamos a intentar entender el valor real, los desafíos, que son enormes, y el impacto que tiene la prensa hiperlocal. Nos centraremos en la historia de un periodista y su pequeño periódico allí en Asturias. Queremos entender qué significa ser el cronista de eso que el texto llama una patria chica. Una expresión muy bonita, sí. Y el texto, fíjate, arranca con una distinción muy gráfica, ¿no? Una metáfora marinera. Muy visual, sí. Habla de periodismo de altura, que serían los grandes medios, las noticias internacionales que consumimos casi, bueno, sin darnos cuenta. El día a día informativo, digamos. Y lo contrapone al periodismo de bajura, más pegado a la costa, como esas pequeñas embarcaciones que conocen cada rincón. Vale, a ver, vamos a meternos un poco en esto. ¿Qué nos dice realmente esta imagen? Pues lo fascinante aquí, yo creo, es cómo invierte el valor que normalmente asociamos a esas palabras. Normalmente piensas altura y piensas en importancia, ¿no? En grandes cosas. ¿Claro? Pero el texto sugiere justo lo contrario. Dice que es en la bajura, pegado a la costa, donde se encuentran, y cito, las capturas más deliciosas, escogidas y difíciles de apresar. Ojo, deliciosas, escogidas y difíciles. No habla de cantidad, ¿eh? Habla de calidad y de dificultad. Exacto. Pero, ¿por qué serían más difíciles esas noticias locales? Uno tendería a pensar que lo global es lo complejo. Bueno, la dificultad aquí no es tanto la geopolítica o la macroeconomía. Es otro tipo de dificultad. Reside en la necesidad de una inmersión total. Constante. Para encontrar esas piezas escogidas, necesitas un conocimiento casi íntimo del ecosistema local. Entiendo. Las relaciones entre vecinos, las historias que no se cuentan a cualquiera. Justo. Las tensiones sutiles, las pequeñas alegrías que marcan el día a día. No vale con llegar, hacer un par de preguntas e irse. Requiere estar ahí, ganarse la confianza, entender los códigos no escritos de esa comunidad. Es un trabajo de paciencia, de mirar con atención. Y de presencia continua, imagino. Sobre todo. Y eso es muy difícil de mantener con los recursos limitados que suelen tener estos medios. Es, una pesca artesanal frente a la industrial de los grandes titulares. Entendido. Es una buena imagen, sí. Y para ponerle cara a este periodismo de bajura, el texto nos presenta a José de Arango. Ujú. Y recalca que no es un personaje, no es un arquetipo, es un ser de carne y hueso, el alma detrás de un periódico llamado La Comarca. Vamos a repasar los datos clave que da el texto. Es un periódico mensual, cubre los concejos de Pravia y Salas, en Asturias. ¿Una zona concreta? Muy concreta. Pero su alcance va más allá, porque también llega a emigrantes. Gente que está fuera pero quiere mantener el vínculo. Eso es importante. Lleva más de 15 años publicándose. Y combina, la difusión en redes sociales con el formato físico, con el papel. ¿Todavía en papel? Sí. Y el propio texto dice que esta persistencia es heroica por la supervivencia. Un milagro en la era de Internet. Y este punto, el de la supervivencia, me parece crucial. Absolutamente. Que un periódico así, La Comarca, siga vivo después de 3 lustros y manteniendo la edición impresa, en un contexto de crisis brutal para los medios locales y de dominio digital, pues es muy significativo. Sí, sí. No solo milagro económico, que también es un indicador sociológico potente. ¿Qué nos indica exactamente? ¿Qué lees tú ahí? Pues mira, nos indica que satisface necesidades profundas, necesidades que quizás los grandes medios, no cubren. ¿Cómo cuáles? Pues la necesidad de identidad, por ejemplo, de verse reflejado como comunidad, la necesidad de tener un espacio común donde se hable de lo que de verdad importa a nivel local, desde los problemas más prácticos, ¿sabes?, hasta las celebraciones compartidas. Y para los emigrantes, claro, el vínculo. Noticias de casa, sí, pero es mucho más. Es una forma de combatir la nostalgia, de sentirse parte de algo aunque estés lejos. Es un ancla emocional, vamos. Y esta resistencia de la comarca, de este tipo de periodismo, contrasta con una tendencia muy preocupante. Exacto.
Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es que muchas zonas, sobre todo rurales, se están convirtiendo en lo que llamamos desiertos informativos. Lugares sin voz propia. Eso es. Sitios sin medios locales que cuenten sus historias, que fiscalicen al poder local, que ayuden a vertebrar la comunidad. La existencia de la comarca, en este sentido, es un acto de resistencia contra ese silencio, contra esa desconexión. Y la apuesta por el papel que mencionabas antes. Aunque parezca anacrónica, tiene un valor añadido. Primero, llega a gente mayor o sin acceso fácil a lo digital. Y segundo, tiene un peso simbólico. Es algo tangible, ¿sabes? Refuerza su rol en la comunidad. Tiene sentido. Entonces, ¿cómo es el universo de noticias que construye este periódico? El texto es muy claro. No hay aviso ni suceso pequeño. Parece que todo cabe. Todo lo que afecte a la comunidad. Da ejemplos muy gráficos. Una vaca encontrada sola en el monte. Algo que en otros sitios sería una anécdota sin más. Claro. O un camino bloqueado por la nieve, el cambio de horario en el consultorio médico, o incluso un bautizo. Ajá. Y el texto insiste en que un bautizo es noticia. Y cito, sobre todo en esas aldeas de población envejecida. Es un periodismo pegado al terreno, pero literalmente. Precisamente. Esos ejemplos son perfectos para entender la filosofía de ese periodismo de bajura. Lo que desde una perspectiva nacional o global sería, pues, trivial, aquí es central, porque afecta directamente a la vida de la gente. Claro. La red sin dueño puede ser un problema económico serio para alguien. El camino cortado, un aislamiento físico real. El horario del médico, pues una cuestión de salud básica. Son noticias de servicio público en estado puro. Exacto. ¿Y lo del bautizo? Sí, eso me llamó la atención. En un contexto de despoblación, de envejecimiento rural como el que parece describir el texto para esas aldeas, un bautizo, trasciende lo familiar, se convierte en un símbolo de esperanza, de continuidad, un pequeño triunfo contra la tendencia demográfica. Visto así. El periódico, al registrarlo, no solo informa, sino que celebra un pequeño hito colectivo. Y esto redefine lo que consideramos noticiable, ¿no? La relevancia no la marca una agenda que viene de fuera, la marcan las propias necesidades y vivencias de la comunidad a la que sirve el periódico. El texto también entra en una parte inevitable y dura. Las tristes pérdidas, las necrológicas. Se nota el peso emocional que esto tiene para el periodista. Uf, sí. Menciona frases como «se nos ha ido» y una cita que parece ser del propio Arango. Si pudiera, no volvería a escribir ninguna más. Es que, en una comunidad pequeña, cohesionada, donde el periodista es uno más, escribir una necrológica no es un trámite. No es como en un gran periódico, claro. Para nada. Es un acto de duelo compartido. Seguramente conocía a la persona, a su familia. Hay una implicación emocional directa que es imposible de separar de la tarea. El periódico se convierte así en el depositario de la memoria colectiva, el lugar donde queda constancia del ciclo completo de la vida de la comunidad. Es una responsabilidad enorme. Enorme. Y como sugiere esa cita, profundamente dolorosa a nivel personal. No es solo contar fallecimientos, es acompañar en la pérdida. Por supuesto, no todo es sombrío. El texto también destaca las buenas nuevas, la llegada de nuevos pobladores, que siempre es una alegría en estas zonas. Un soplo de aire fresco. Negocios que abren o que simplemente aguantan, que ya es mucho. Mejoras en infraestructuras, carreteras, servicios. Las visitas de los políticos locales, que prometen o rinden cuentas. El día a día, con sus altibajos. Y claro, todo el componente festivo, que parece muy importante. Ese equilibrio es fundamental. El periódico tiene que ser un espejo de la vida completa de la comunidad, con sus luces y sus sombras. Las buenas noticias, por pequeñas que parezcan, un negocio que resiste, una obra que se esperaba, son vitales para el ánimo colectivo, para generar un sentimiento de progreso o, al menos, de control, de resistencia activa. Y las fiestas. Las fiestas, las romerías, las verbenas, los eventos deportivos locales, el texto menciona caza, pesca, las actividades de las asociaciones de vecinos. Todo eso es el tejido social en acción. Es la vida. ¿Y qué papel juega el periódico en todo esto? ¿Solo el de cronista? ¿El que lo cuenta después? A menudo es más que eso. Al darles cobertura, el periódico no solo informa, también valida esas actividades, ayuda a cohesionar a la gente y a veces incluso las impulsa. Se convierte en un actor más de esa vida comunitaria, no solo un observador externo.
Y eso, fíjate, nos lleva directamente a otra faceta de José de Arango. Exacto. Porque el texto nos cuenta que Arango no se limita a escribir. Es que además es el presidente de la Asociación de Vecinos de su pueblo. Ahí está. Una figura proactiva. Totalmente. Organiza funciones de teatro, partidos de fútbol, incluso recrea oficios tradicionales, como la siega, los trabajos del maíz. Dice que lo hace para que no se pierda, es herencia cultural. Qué importante. El autor lo describe como una fuerza vivísima y dalora de vida, nada menos, y como un tejedor incansable de esa red invisible que sostiene a los pueblos. Son palabras mayores. Es que esta figura del periodista que es a la vez motor comunitario es realmente interesante. En entornos rurales, pequeños, donde las estructuras a veces son más débiles y una persona tiene que hacer de todo. Pluriempleo vital. Algo así, sí. Esta fusión de roles no es tan extraña. Y claro, esa implicación directa en la vida asociativa y cultural le da un conocimiento de primera mano que es oro para su labor periodística. Vive desde dentro lo que luego cuenta. Claro. Aunque, bueno, uno podría preguntarse si esa implicación tan directa, ser juez y parte, en cierto modo, no podría generar tensiones o afectar a cómo se percibe su trabajo periodístico. ¿Dice algo el texto sobre eso? El texto no entra explícitamente en posibles críticas o tensiones, la verdad. Presenta esta dualidad de roles de una forma muy positiva, como una fortaleza. Lo describe como oficiante y comparsa en las fiestas, por ejemplo, subrayando esa integración total. Oficiante y comparsa, me gusta. En este contexto hiperlocal, es muy probable que la comunidad valore más su compromiso tangible, su capacidad para hacer cosas, para dinamizar la vida del valle, que una noción quizá más abstracta de objetividad periodística distante. Su activismo y su periodismo parecen, retroalimentarse. Organiza eventos que luego cubre, preservando así la memoria. Y su conocimiento profundo, que adquiere como vecino activo, nutre sus crónicas. Es un modelo distinto al del periodista de gran ciudad, está claro. Me llamó mucho la atención también la descripción que hace de las fiestas patronales. Habla de la misa con el sonido de la gaita, la procesión por el pueblo y el momento culminante de compartir el bollo y el vino. Sí. Y lo compara con una última cena, que nunca es la última. Es una imagen muy potente sobre la comunidad. Es una imagen cargadísima de significado, sí. Evoca la idea de comunión, de ritual compartido que refuerza los lazos. No solo una fiesta. Es una reafirmación periódica de la identidad colectiva. Que nunca es la última. Y esa postilla, que nunca es la última, transmite una voluntad de persistencia tremenda, de resiliencia frente a las dificultades, al paso del tiempo. El periódico, al documentar estos rituales año tras año, no solo informa, contribuye a esa sensación de continuidad, a esa lucha contra el olvido. Y Arango, siendo oficiante y comparsa, como decíamos, participa y registra a la vez. Encarna esa fusión de roles en el corazón mismo de la vida comunitaria. Pero toda esta entrega, toda esta implicación total que describe el texto, evidentemente tiene un coste personal, y un coste muy alto para Arango. Se habla del desgaste del tiempo, de pérdidas y decepciones que rasgan el alma. Sí, el texto no idealiza la figura, ¿eh? También muestra la factura personal, y es duro. Menciona problemas de salud concretos, habla de dolencias que atacan a un corazón sensible y a los huesos, hasta el punto de necesitar muletas para seguir yendo a los eventos que cubre. Increíble. Esta descripción del sufrimiento físico y también emocional es clave para entender la dimensión del sacrificio que implica este tipo de periodismo tan vocacional. Y a esto se suma la lucha económica constante, que también se detalla. Mantener las suscripciones, conseguir publicidad de los pequeños negocios locales. El día a día de la supervivencia económica. El texto da un detalle maravilloso. Habla de conseguir anuncios de bares y comercios donde se vende hilo de repasar. Ese detalle te mete de lleno en la realidad económica de la zona. Ese detalle del hilo de repasar es una pincelada maestra, sí. Nos muestra una economía de subsistencia, de pequeños intercambios, donde cada anuncio, cada euro cuenta. La viabilidad de la comarca no depende de grandes anunciantes con presupuestos enormes. Depende de esa red de pequeños comercios, de bares, que confían en el periódico y a los que el periódico da visibilidad. Es una simbiosis. Una simbiosis frágil.
basada en la confianza mutua y en el apoyo de la propia comunidad a su medio. Esto subraya aún más el carácter de milagro de su supervivencia. Requiere un esfuerzo comercial titánico, constante, además de todo lo demás. Hay una anécdota en el texto que refleja una vocación que es, bueno, casi inverosímil. Cuenta que, estando ingresado en el hospital, Arango escribió en su mente las futuras crónicas y soñó con los titulares. Es tremendo, ¿verdad? Es difícil imaginar un compromiso mayor. Esa anécdota es reveladora. Muestra que, para él, la comarca no es un trabajo. Es una extensión de su propia vida. Algo que ocupa su pensamiento incluso en momentos de vulnerabilidad personal, como estar en un hospital. Y conecta con otra cita muy potente del texto, cuando habla de dejar sangre en el papel. El autor aclara que no es solo una figura retórica, ¿eh? Exacto. Dice sangre, fatigas y alguna lágrima en la intimidad de su folio en blanco. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la naturaleza de este trabajo? ¿Qué significa realmente? Pues nos dice que es un periodismo visceral, que consume al periodista física y emocionalmente. La sangre en el papel simboliza esa entrega total, esa implicación personal hasta las últimas consecuencias. El poner una parte de uno mismo en cada crónica, en cada edición. No es un trabajo aséptico, distante. Es un compromiso vital que exige una resistencia y una pasión extraordinarias. Y te preguntas qué motiva eso, ¿no? Claro. Cuando te preguntas qué puede motivar semejante nivel de sacrificio, el texto sugiere que la recompensa no es externa. No busca premios, no busca reconocimiento formal. Menciona explícitamente que no recibe un Pulitzer. ¿Cuál es entonces su recompensa, según el texto? ¿Qué le mueve? Parece ser algo mucho más íntimo, más arraigado en la propia comunidad. El texto habla de los ojos callados de sus vecinos. Qué bonito eso. Esa conexión silenciosa, ese entendimiento mutuo que se establece con quienes leen sus crónicas. Y también la satisfacción de saberse un puente para los que están lejos. Para los emigrantes que, como dice el texto, allende el océano, siguen sintiendo el pulso de su aldea gracias a su trabajo. Son recompensas intangibles. Totalmente intangibles, pero evidentemente son el motor que le permite seguir adelante a pesar de todo. Lo que da sentido a esas fatigas y lágrimas. Queda claro entonces que la figura de José de Arango, o José el de la comarca, como le llama afectuosamente el autor del texto, personifica esa dedicación extrema. Y el valor insustituible de este periodismo de bajura. Sin duda. Es notable además cómo el propio autor del texto, que dice no ser periodista, reconoce a Arango como su maestro. Le rinde un homenaje muy sentido a su labor callada pero fundamental. Es un reconocimiento muy hermoso, sí. Y toda esta historia que hemos ido desgranando a partir de El alma del valle nos deja inevitablemente pensando, ¿no? Desde luego. En un mundo como el de hoy, saturado de información globalizada, de noticias que caducan en minutos, de algoritmos que deciden qué vemos, ¿qué perdemos realmente cuando desaparecen estos pequeños faros locales? ¿Qué tipo de conocimiento, de conexión humana, de comprensión profunda de un lugar se extingue con ellos? Es una reflexión muy necesaria. Quizás el conocer en detalle este caso concreto, esta historia de tesón y de servicio en un rincón de Asturias, nos sirva como contrapunto. Tal vez nos invite a mirar de otra manera las noticias que consumimos cada día, a preguntarnos de dónde vienen, a quién sirven realmente. A valorar lo cercano. Y sobre todo, a valorar esas otras historias, las que se escriben con sangre, fatigas y alguna lágrima, como dice el texto, en los folios en blanco de las pequeñas comarcas, porque son, en muchos casos, el verdadero alma de esos lugares. ¿Qué pasaría si empezáramos a buscar activamente y a apoyar esas voces cercanas, las que nos cuentan el mundo desde nuestra propia bajura, por seguir con la metáfora?